El día de hoy vamos a revisar los componentes referidos a la región del cuello respecto de lo que viene a ser la aponeurosis cervical y además la musculatura. El cuello en realidad está comprendido entre el borde inferior del maxilar y la primera costilla. Evidentemente en este espacio se habla de que hay un cuello anterior y un cuello posterior, pero en realidad el cuello posterior se trata de la región nucal. Los relieves más importantes en la anatomía de superficie del cuello van a ser el relieve que da el músculo esternocleidomastoideo, en la parte medial la laringe, obviamente con los cartílagos tiroides, y en la parte superior lo que se trata de la escotadura tiroidea superior. Si nosotros palpásemos el cartílago tiroideo, vamos a darnos cuenta que en cierta parte deja de percibirse una dureza para volver a palpar una dureza que va a corresponder en este caso al cartílago cricoides. A continuación, más hacia abajo, es posible palpar los anillos traqueales. La tiroides prácticamente está ubicada en este punto, sin embargo hay que recordar que en condiciones normales la tiroides no es palpable. Para que nosotros podamos estudiar la región del cuello, tenemos que empezar en planos. El plano más superficial que estamos viendo solamente nos está permitiendo poder ver al músculo platisma. Este músculo platisma, por ende, tiene que ser levantado para que nosotros podamos ver lo que está por debajo. Estoy levantando el músculo platisma del lado derecho y a continuación estoy levantando al músculo platisma que le corresponde al lado izquierdo. Cuando hago esta operación, puedo notar al músculo esternocleidomastoideo en una forma mucho más clara. Por sobre él, lo que corresponde a la vena yugular externa, y además puedo ver que entre el músculo esternocleidomastoideo en sus bordes anteriores y mediales existe una aponeurosis que se conoce con el nombre de fascia cervical superficial. La fascia cervical superficial envuelve íntegramente todo el cuello. Empieza a nivel de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, rodea en primer término el músculo trapecio, después se dirige hacia el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo, se divide en dos hojas, una hoja anterior y posterior o superficial y profunda, se vuelven a unir estas dos hojas en este punto y se continúan para fusionarse con la aponeurosis o la fascia cervical superficial del lado contralateral. Para que yo pueda ver además los componentes que se encuentran por detrás de esta aponeurosis cervical superficial, evidentemente tengo que sacarla, ¿no? En esta propia imagen también puedo aprovechar para estudiar los dos triángulos que se mencionan existen en el cuello. El triángulo anterior, que está delimitado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, la línea media y el maxilar, y el triángulo posterior, que estaría limitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula y el borde lateral del músculo trapecio. Dicho esto, voy a proceder a liberar la aponeurosis cervical superficial y llevarla ligeramente hacia un costado para poder visualizar los músculos que podemos encontrar dentro de lo que es el triángulo anterior del cuello. ¿Qué músculos podemos visualizar? En primer lugar, estamos visualizando el vientre anterior del músculo digástrico, que es el más superficial de los músculos suprayoideos. Por detrás de él puedo apreciar que existe el músculo miloyoideo, que estaría en un segundo plano. Si yo abro ligeramente este músculo miloyoideo, puedo notar que detrás de él aparece un tercer músculo que se trata del músculo genioideo. Finalmente, dentro de los músculos suprayoideos, notemos que si es que yo levanto esta glándula, que se trata de la glándula submaxilar, puedo notar aquí lo que corresponde a el tendón del músculo digástrico, el tendón intermedio, y por encima de él al músculo estiloyoideo. El músculo vientre anterior del digástrico es inervado por
el nervio trigémino mediante la rama mandibular. Lo mismo sucede con el músculo miloioideo. El músculo que está detrás, que sería el músculo genioideo, en cambio va a ser inervado por el nervio hipogloso, pero esto es un decir, porque en realidad al nervio hipogloso se le adosa la rama C1 y después de acompañarle su trayecto vuelve a separarse de él para inervar al músculo genioideo. Para el caso de los músculos que estamos viendo en este punto, ¿no?, los cuales son el músculo digástrico, en cuanto tendríamos constituidos los músculos que se encuentran a nivel de la región suprayoidea. Los fascículos y los propios músculos generan además en esta región lo que se conoce con el nombre de triángulos, además del triángulo anterior. Entonces, entre lo que es el vientre anterior del digástrico y el hueso yoides, encontraríamos el triángulo submental. Entre el músculo vientre anterior del digástrico y el que corresponde a el vientre posterior del digástrico, que es el que estamos viendo acá, encontraría además en la parte inferior del maxilar el triángulo que se conoce con el nombre de triángulo submaxilar, que además está siendo ocupado por la glándula submaxilar. La relación de la glándula submaxilar es muy importante porque, como vemos, en cierto punto está ubicado por encima del músculo miloioideo, pero lateral y profundamente estaría ubicado por encima del músculo hiogloso, que viene a ser el último de los músculos suprayoideos. El músculo hiogloso, que es el que estamos mezclando acá, y el músculo miloioideo tienen y contienen a este elemento que en este momento estoy señalando, que corresponde al conducto de Wharton, que no es más que el conducto por el cual la glándula submaxilar va a terminar drenando la saliva que produce a nivel del piso de la boca. A continuación vamos a resolver los músculos que encontramos a nivel de la región infrayoidea. Estos están organizados en dos planos, en un plano superficial y profundo. Superficialmente encuentro al vientre, el más lateral, al vientre superior del músculo homoyoideo, y aquí puedo ver lo que es el músculo esternocleidoyoideo. ¿Ya? Por debajo de ellos, para lo cual voy a desinsertar al músculo esternocleidomastoideo, ¿no?, y cortar al músculo esternocleidoyoideo, lo he cortado, lo reclino hacia arriba, puedo visualizar tranquilamente al músculo esternotiroideo, que es el presente, y además puedo visualizar al músculo tiroyoideo. Estos son los 4 músculos infrayoideos. Obviamente todos estos músculos infrayoideos tienen como función llevar hacia abajo o deprimir al hueso yoides. En todos los casos son inervados por las ramas que proceden del plexo cervical mediante una estructura que se conoce con el nombre del asa cervical. El asa cervical la podemos ubicar en esta imagen o en este video mediante la siguiente acción. Estoy tratando de traccionar y de esa forma